A10. Autor, METATRON Bolivia. Días de calendario y días de mercado. Para cualquier tipo de gráfico, nos movemos un espacio por cada unidad de tiempo. Por lo tanto, se necesitarían 144 días de mercado o 144 días calendario para completar el cuadrado de 144. Cuando los precios pasan de un cuadrado a otro, generalmente se produce un cambio de tendencia y los periodos y ángulos geométricos de este gráfico maestro le indican de qué manera la tendencia va a cambiar. Años bisiestos. Al calcular los periodos de tiempo para obtener el número exacto de días y semanas, se debe calcular el año bisiesto y agregar un día adicional. A partir de 1864, los años bisiestos fueron los siguientes: 1868, 1872, 1876, 1880, y 19.484. Menos 6. Posición con escuadra maestra. Para obtener la posición con el cuadrado maestro de 144, colóquelo sobre el diario, semanal o mensual y comience desde extremadamente bajo, extremadamente alto, 0 o un medio punto del rango o un medio del precio de venta alto. También puede colocar la parte superior del gráfico en el precio de venta alto. De esta manera, puede obtener la hora y las posiciones o ángulos correctos de un vistazo. Coloque Master Calculator en enero para obtener los periodos de 12 años, cada mes de la misma manera. Debe tener todos los periodos de tiempo desde los máximos y mínimos importantes calculados en días, semanas y meses para que pueda buscarlos rápidamente en el gráfico maestro. Con todos los periodos de tiempo actualizados de esta manera, puede obtener la posición en el gráfico maestro y la tendencia indicada sin mirar un gráfico diario, semanal o mensual. Debe tener los periodos de tiempo en meses de cada parte superior e inferior importante. Con el cuadrado maestro de 144, su trabajo se reducirá, pero debe aprender a practicar y sacar a relucir todos los periodos de tiempo y estudiar el cuadrado maestro y aprender a usarlo para obtener puntos altos y bajos con precisión. El trabajo y la práctica traerán precisión y beneficios. He hecho mi parte. Ahora depende de ti trabajar duro y si lo haces, tu éxito está asegurado. ¿Cómo colocar el cuadrado de la gráfica maestra de 144 en gráficas? Para obtener posiciones correctas en cualquiera de sus gráficos, diarios, semanales o mensuales, debe colocar el carta maestra sobre ellos correctamente. La parte superior de la gráfica maestra tiene la gráfica de precios y tiempos de WD-GAN. Siempre coloque esto en la parte inferior de su gráfico a menos que sea donde sube a un precio más alto cuando lo coloca en 72 o en la parte inferior marcada como inferior, 0. Coloque la carta maestra en 0 en cualquiera de sus otras cartas o en un punto bajo en la misma fecha de cualquier punto alto o bajo. Coloque la gráfica maestra en 72, que es la mitad de 144 o en cualquier medio punto del rango de precios o la mitad del precio de venta más alto. Coloque siempre la calculadora maestra en todos los máximos y mínimos anteriores para obtener cambios en las tendencias y la resistencia de los precios. Nunca pase por alto el precio extremo alto y bajo. También lo más importante es la mitad de mayor a menor y la mitad del precio más alto que se haya vendido alguna vez. Menos 7. Plazos de tiempo y resistencia al precio. El círculo de 360 grados es más importante para los ciclos de tiempo y la resistencia de precios. Primero, dividimos el círculo por 2 y obtenemos 180, que es la mitad y es más importante para el tiempo o el precio en días, semanas o meses. A continuación, dividimos el círculo por 3 y obtenemos los puntos del triángulo de 120, 240 y 360. Tercero, dividimos el círculo por 4, lo que da 90.180.270 y 360, que son los cuadrados y los más importantes. Divida el círculo por 8, lo que da 8 periodos de ángulos de 45 grados que son 45, 90.135.180.225.270.315 y 360. Lo siguiente en importancia es dividir el círculo por 16, lo que da los ángulos de 22 a 1, 2 grados. Dividimos el círculo por 32 y obtenemos los ángulos y periodos de tiempo de 11 y sus múltiplos. Divide el círculo por 64 lo que da 5 y sus múltiplos. La siguiente tabla muestra cada división de 5 menos 5 octavos y bajamos a 16 en la columna que es igual a 90 un cuarto del círculo y 16 es un cuarto de 64. Esta lectura horizontal da cada uno de los múltiplos y las cifras entre las líneas gruesas se encuentran entre las más importantes. Mesa de 64 del círculo. Los cuadrados del 1 al 10 son importantes para observar la resistencia del tiempo y del precio, ya que son grados importantes en el círculo. Estos son 1, 4, 9, 1, 6, 2, 5, 3, 6, 4, 9, 6, 4, 8, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 6, 9, 1, 9, 6, 2, 2, 5, 2, 5, 6, 2, 8, 9, 3, 2, 4 y 361, que es el cuadrado de 19. Divida el círculo por 6 y obtenemos dos resistencias y periodos de tiempo que no están contenidos en la otra tabla. Estos son 60 y 300. También es muy importante dividir el círculo por 12 porque hay 12 meses en el año y esto funciona con precisión para los periodos de tiempo. Los siguientes son los grados que no aparecen en la tabla anterior. 30, 150, 210, 330. Divida el círculo por 24, lo que da periodos de 15 grados de longitud y aproximadamente 15 días de tiempo. Debido a que hay 24 horas en un día y la Tierra hace una revolución sobre su eje en 24 horas, estos periodos son bastante importantes. No están contenidos en la otra tabla. 1575, 105, 165, 195, 285, 345. Debajo de la tabla del círculo 64, leyendo de izquierda a derecha, la segunda columna siempre está a 90 grados de la primera. Ejemplo, el primero es 5 menos 5 octavos y 17 en la siguiente columna es 95 menos 5 octavos o una ganancia de 90. Frente a 33 está 185 menos 5 octavos que es 90 de 95 menos 5 octavos. Frente a 49 está 275 menos 5 octavos o 90 desde 185 menos 5 octavos. La columna 1 debajo de la fila 8 entre las líneas gruesas es 45 y la siguiente es 135, 225 y 315, cada una separada por 445, 90 grados. En la parte inferior de la columna 1, frente a 16, hay 90 y la lectura transversal es 180, 270 y 360.
Estas cifras están a 45 grados de las cifras de la columna, fila 8, que son las más importantes para la resistencia al tiempo y al precio. Para darte cuenta del valor y la importancia de estos grados en el círculo, tomas el precio de los máximos y mínimos y los periodos de tiempo, especialmente en semanas y meses, y los revisas y verás que también funcionan en estos importantes grados. Recuerde que siempre debe calcular cuántos puntos o centavos suben los precios desde los mínimos extremos o mínimos y cuántos centavos bajan desde los máximos extremos o mínimos menores. Además, cuántos centavos está por encima o por debajo del punto medio principal o los puntos medios menores o centros de gravedad. Encontrará que los puntos intermedios importantes se forman muy cerca de estos grados naturales en el círculo. Ejemplo, Mason y Beans extremadamente alto 436 menos 3 cuartos, extremadamente bajo 67, da el punto medio en 251 menos 7 octavos. Mire en la tabla y encontrará el 45º-64 en 253 menos 1 octavo. Este punto medio está muy cerca. El próximo 1 medio de 436 menos 3 cuartos es 218 menos 3 octavos y el 3964 es 219 menos 3 octavos, muy cerca de este grado de resistencia natural. El mínimo extremo de Cash Beans 44 y el punto medio entre 44 y 436 menos 3 cuartos es 240 menos 3 octavos. 240 es 2/3 de un círculo o un punto triangular y 241 menos 7 octavos es el 43º-64 del círculo. 44 el extremo bajo, fue solo uno de 45, el nivel de resistencia importante. 67, el precio más bajo de futuros de mayo jamás vendido, está dentro de un medio punto de 67 menos un medio que es 12 sobre 64 o 3 cuartos entre 0 y 90 y 67 menos un medio está a medio camino entre 45 y 90 que fue el causa de que los frijoles de mayo hicieran mínimos de 5 años entre 67 y 69, lo que indica el gran avance que siguió, ya que hubo triples fondos entre 67 y 69 en 3 años diferentes. A continuación, considere los periodos de tiempo. El 28 de diciembre de 1932 fue bajo en May Beans y el 28 de diciembre de 1947 fue de 15 años o 180 meses, que es la mitad de un círculo y la mitad de los 360 grados, lo que hace que este sea un tiempo muy importante. Ciclo. Los frijoles de mayo alcanzaron un nivel máximo el 15 de enero de 1948, solo 18 días después del ciclo de 15 años. Verifique todos los demás periodos de tiempo y ciclos de tiempo de la misma manera y encontrará que también funcionan en el círculo de 360 grados. Primero es importante saber cómo usar la escala para los precios. La escala es la misma para el grano, para todos los granos y caldos. La escala en el lado izquierdo de la calculadora va de 0 a 144. Si el precio está por encima de 144, resta 144 y luego coloca la escala en la posición correcta. Ejemplo, cuando May Beans se vende por encima de 288, esto es 2 cuadrados de 144 arriba de 0 y coloca la calculadora maestra con 0 en 288 en el momento de cualquier nivel alto o bajo importante y obtiene la posición correcta y la tendencia indicada en los gráficos diarios, semanales o mensuales. La escala en cada lado que va de 0 a 4320 es para algodón, huevos y otros productos básicos. Para cotton en el gráfico diario utilizando una escala de 10 puntos, 1440 es la parte superior del gráfico o 144 espacios hacia arriba. Para el gráfico semanal usando una escala de 15 puntos para un octavo de pulgada, el precio en la parte superior del gráfico es 2160 y el segundo cuadrado es 4320 y usando una escala de 30 puntos para un octavo de pulgada en el gráfico mensual, la parte superior de la calculadora maestra en 144 es igual al precio de 4320. Usando una escala de 20 puntos, la parte superior de la tabla equivale a 2880 y en 72 en la segunda escala hacia arriba, 72 equivale a 4320. Primero, siempre es importante averiguar la posición del precio en un cuadrado. Ejemplo, May soybean extremadamente alto 436 menos 3 cuartos. Esto es 3 de octubre de 144 que es 432 y 4 menos 3 cuartos en el cuarto cuadrado. El mínimo extremo de la soja en efectivo es 440. Restar esto de 436 menos 3 cuartos da un rango de 392 menos 3 cuartos que es 2 cuadrados de 144 y 104 menos 3 cuartos por encima. El mínimo extremo de May Beans es 670. Restar esto de 436 menos 3 cuartos da 369 menos 3 cuartos y 81 menos 3 cuartos en el tercer cuadrado. Tenga en cuenta que 81 es 9 por 9 y un nivel de resistencia importante. 15 de enero de 1948 May Beans alto 436 menos 3 cuartos, 14 de febrero de 1949 bajo 201 menos un medio. Una disminución de 235 menos un cuarto. Restar 144 da 91 menos un cuarto y 90 en el segundo cuadrado es un fuerte nivel de resistencia. Desde el mínimo del 14 de febrero de 1949 al 6 de febrero de 1951, el máximo de 344 menos un medio da un avance de 143 menos un medio que estaba justo dentro de este primer cuadrado de 144 y era, por lo tanto, un fuerte nivel de resistencia y venta. Este precio saldría en la parte superior del cuadrado en 144. El 15 de diciembre de 1951 fueron 989 semanas desde el 28 de diciembre de 1932. El 16 de agosto de 1952 fueron 1024 semanas desde el 28 de diciembre de 1932. Frijoles de mayo alto 314 menos un medio. El 6 de diciembre de 1952 fueron 1040 semanas desde el 28 de diciembre de 1932. Alto 311. 1953 13 de febrero mínimo de 280, tiempo 1050 semanas desde el 28 de diciembre de 1932. El 21 de marzo de 1953 fueron 1055 semanas desde el 28 de diciembre de 1932. El 21 de marzo también son 270 semanas desde el 15 de enero de 1948.
Esto es 3/4 de un círculo de 360 días y esto es 7/8 en el segundo cuadrado de 144, lo que lo hace importante para un cambio de tendencia. Para obtener el precio de un cuadrado maestro de 144 sumamos 144 a 67 lo que da 211 y sumamos 144 a 211 da 355. Este es el quinto cuadrado y finaliza el 16 de mayo de 1953. Este cuadrado está marcado en verde en el gráfico semanal. Posición actual de LOS frijoles de mayo. Como se mencionó anteriormente, el 21 de marzo son 270 semanas desde el 15 de enero de 1948. El segundo cuadrado de 144 del precio de 44 es 332 y el segundo cuadrado en precio de 67 a 355. El 19 de marzo de 1953 serán 4 años desde marzo de 1949 cuando el mínimo fue de 210. Esta es una fecha importante para un cambio de tendencia. Tenga en cuenta el ángulo verde de 45 grados que baja desde 332 el 1 de septiembre de 1952 cruzado en 303 menos un medio para la semana que finaliza el 14 de marzo de 1952 y el ángulo de 2 por 1 que baja 1 sobre 20 por semana desde 436 menos 3/4 cruzado en 302 menos un medio y el ángulo de 2 por 1 desde 311 cruces altos de diciembre de 1952 en 303 menos un medio para la semana que termina el 21 de marzo. Este es un nivel de resistencia y venta protegido con una orden de stop loss en 307. Maybeans que rompa 299 durante la semana que finaliza el 21 de marzo indicará una baja y que rompa 295 estará por debajo del ángulo de 2 por 1 desde el 16 de octubre de 1950 cuando el mínimo era 232 menos un medio. Esto los pondrá en una posición más débil. El ángulo de 45 grados de 211 cruza en 296 para la semana que finaliza el 21 de marzo de 1953 y si los frijoles se venden por debajo de este nivel estarán en una posición más débil. Posición de frijoles de mayo en el gráfico mensual y todos los ángulos de 45 grados de las partes superiores e inferiores importantes se han colocado en este gráfico y los ángulos de 45 grados en verde desde cero también se han colocado en él. En 305, el ángulo de 2 por 1 que se mueve hacia abajo 20 por semana desde mayo de 1948 crea resistencia a este precio y el 2 de octubre 1 de enero de 1948 cruza extremadamente alto en 307, lo que hace que 304 a 305 sea el nivel de venta. El gráfico mensual también muestra que cuando el precio está por debajo de 299 y 295 antes o después del 20 de marzo de 1953, los frijoles de mayo estarán en una posición más débil. Consulta todos los periodos de tiempo en los gráficos mensuales de máximos y mínimos y también en el gráfico semanal y verás que entre el 16 y el 27 de marzo es muy importante para un cambio de tendencia. Al colocar la calculadora maestra en los máximos y mínimos en el gráfico mensual y semanal, puede ver todas las indicaciones como se describe anteriormente. Después de practicar con Master Calculator, pronto aprenderá a usarla y no será necesario poner ángulos geométricos en sus gráficos. Sin embargo, todos los periodos de tiempo deben mantenerse y debe consultar la calculadora maestra para asegurarse de que no haya cometido ningún error al calcular los periodos de tiempo de los precios máximos y mínimos anteriores. Gráfico diario de soya de mayo. Desde el mínimo del 13 de febrero de 1953, 280, el ángulo de 45 grados cruza en 300 el 16 de marzo y el precio nunca ha cerrado por debajo de este ángulo desde que cerró en 280 y el primer día que cierre por debajo indicará una caída. El 18 de marzo, este ángulo cruza en 302 el 72, grado día de mercado desde el último máximo de 311 realizado el 2 de diciembre de 1952. También el ángulo de 8 por 1 desde 311 cruza en 301 el 16 de marzo y cruza el ángulo de 45 grados desde 280, por lo que es muy importante si el precio debe cerrar en 299 o menos en marzo de 16, 1953. Al colocar la calculadora maestra en el gráfico de máximos y mínimos diarios, puede obtener todas estas posiciones correctamente. Notará que el 17 de marzo de 1952 el máximo fue de 302 y el precio bajó a 281 el 21 de abril. Esto también hace que marzo 17 de 1953 importante para un cambio de tendencia y el 2 de abril será importante porque serán 4 meses desde el máximo de 311 del 2 de diciembre. ¿Cómo utilizar la calculadora maestra Mayo Soya? Primero es importante saber cómo usar la escala para los precios. La escala es la misma para el grano, para todos los granos y caldos. La escala en el lado izquierdo de la calculadora va de 0 a 144. Si el precio está por encima de 144, resta 144 y luego coloca la escala en la posición correcta. Ejemplo, cuando Maybeans se vende por encima de 288, esto es 2 cuadrados de 144 por encima de 0 y coloca la calculadora maestra con 0 en 288 en el momento de cualquier nivel alto o bajo importante y obtiene la posición correcta y la tendencia indicada en el gráficos diarios, semanales o mensuales. La escala en cada lado que va de 0 a 4320 es para algodón, huevos y otros productos básicos. Para algodón en el gráfico diario utilizando una escala de 10 puntos. 1440 es la parte superior de la tabla de 144 espacios hacia arriba. Para el gráfico semanal usando una escala de 15 puntos para un octavo de pulgada, el precio en la parte superior del gráfico es 2160 y el segundo cuadrado es 4320. Usando una escala de 30 puntos para un octavo de pulgada en el gráfico mensual, la parte superior de la calculadora maestra en 144 es igual al precio de 4320. Usando una escala de 20 puntos, la parte superior de la tabla equivale a 2880 y en 72 en la segunda escala, 72 equivale a 4320. Primero, siempre es importante averiguar la posición del precio en un cuadrado. Ejemplo, May Soybeans extremadamente alto 436 menos 3 cuartos. Esto es 3 de octubre de 144 que es igual a 432 y 4 menos 3 cuartos en el cuarto cuadrado. El mínimo extremo de Cash Soybeans es 440.
Restar esto de 456 menos 3 cuartos, 436 menos 3 cuartos, da un rango de 293 menos 3 cuartos, 392 menos 3 cuartos, que es 2 cuadrados de 144 y 104 menos 3 cuartos más. El mínimo extremo de May-Beans es 670. Restar esto de 436 menos 3 cuartos da 369 menos 3 cuartos y 81 menos 3 cuartos en el tercer cuadrado. Tenga en cuenta que 81 es 9 por 9 y un nivel de resistencia importante. 15 de enero de 1948 May-Beans High 436 menos 3 cuartos. 14 de febrero de 1949 mínimo del 90%, 201%, una disminución del 235%. Restar 144 da 91% y 90 en el segundo cuadrado es un fuerte nivel de resistencia. Del mínimo del 14 de febrero de 1949 al 6 de febrero de 1951 un máximo del 344% da un avance del 143%, que estaba justo dentro de este primer cuadrado de 144 y era, por tanto, un fuerte nivel de resistencia y venta. Este precio saldría en la parte superior del cuadrado en 144. Siempre debe mantener los puntos intermedios importantes para que pueda colocar la calculadora maestra en 72 en el punto intermedio en el periodo de tiempo de cualquier extremo alto o bajo. Un medio de 436, menos 3 octavos, es 218 menos 3 octavos y un medio entre 44 y 436 menos 3 cuartos es 240 menos 3 octavos. Un medio entre 436 menos 3 cuartos y 201% da 319 menos 1 octavo. Calcula todos los otros puntos medios de la misma manera. Menos 1. Periodos de tiempo semanal. El tiempo desde una parte superior importante hasta la parte inferior y de abajo hacia abajo y de arriba hacia arriba es muy importante al usar la calculadora. Estos periodos de tiempo se mostrarán cuando coloque la calculadora en el gráfico en cualquier parte superior o inferior. 1948, máximo de mayo al 14 de febrero de 1949, 38 semanas 1948, 15 de enero al 16 de octubre de 1950 mínimo 232%, tiempo 143 semanas el mínimo llegó justo al final del primer cuadrado de 144. 1948, de mayo a 16 de octubre de 1950, 125 semanas. 1948, enero al 6 de febrero de 1951, alto 344%, 159 semanas. 1948, de mayo a 6 de febrero de 1951, 141 semanas. 1948, enero al 9 de julio de 1951, baja 269, 181 semanas. 1948, de mayo a 9 de julio de 1951, 163 semanas. 1948, enero a 10 de diciembre de 1951, 203 semanas. 1948, de mayo a 10 de diciembre de 1951, 185 semanas. 1948, enero al 13 de agosto de 1951, 238 semanas. 1951, 6 de febrero a 13 de agosto de 1951, 79 semanas. 1952, 13 de agosto a 13 de febrero de 1953, 26 semanas. 1949, 14 de febrero al 16 de octubre de 1950, 88 semanas 1949, 14 de febrero al 6 de febrero de 1950, 104 semanas 1949, 14 de febrero al 9 de julio de 1951, 126 semanas 1949, 14 de febrero al 10 de diciembre de 1951, 148 semanas 1949, 14 de febrero al 13 de agosto de 1952, 183 semanas 1949, 14 de febrero al 13 de febrero de 1953, 209 semanas. Cuando el periodo de tiempo es más de 144 en periodos de tiempo, resta 144 y comienza el segundo cuadrado. 144 de 209 daría un saldo de 65 en el segundo cuadrado. Por supuesto, buscaría el precio en el periodo de tiempo de 65 para ver la posición en la calculadora maestra. Al colocar la parte superior de la calculadora maestra en 436 menos 3 cuartos, verá que el ángulo verde, que es 2 por 1 moviéndose hacia abajo 1 sobre 20 por semana, cruza para la semana que finaliza el 7 de marzo de 1953 en 267 semanas. La mitad de esto da 303 menos un cuarto y un precio por debajo de este ángulo todavía muestra una tendencia a la baja. El 6 de febrero de 1951 alta 344% al 7 de marzo de 1953, tiempo 108 semanas. La mitad de esto es 54 y el ángulo se cruza en 290%. Siempre podemos sumar partes proporcionales en la parte inferior o restar en la parte superior. Al 201% bajo le sumamos 90, lo que nos da 291%. Al 201% le sumamos 96, que es 2/3 de 144 y esto da como nivel de resistencia el 297%. Si restamos 144 de 436 menos 3 cuartos, nos da 292 menos 3 cuartos. Menos 2. Si restamos 48, que es 1/3 de 144, de 344% obtenemos 296% como nivel de resistencia. Situación actual de la soja de mayo. Para el gráfico semanal de máximos y mínimos, coloque la parte inferior de la calculadora en 0 en 201% y verá que el 17 de noviembre de 1951 tiene 144 semanas y finaliza el primer cuadrado de 144. Luego mueva su calculadora y coloque la parte inferior o 0 en 201% al final del primer cuadrado de 144 el 17 de noviembre de 1951. Entonces verá que la semana que finaliza el 7 de marzo de 1951, 1953, tiene 212 semanas desde el 14 de febrero de 1949 y el tiempo es de 68 semanas en el segundo cuadrado de 144. El precio en 298 está en 96 en la escala de precios.
Esta es la línea verde y es 2/3 de 144, un nivel de resistencia y venta. El ángulo rojo de 45 grados desde la parte superior desde 18 cruza 296 y el ángulo rojo de 45 grados desde 18 que se mueve hacia arriba cruza 296. Tenga en cuenta que 18 es un octavo de 144. Por lo tanto, cuando el precio de los frijoles de mayo está por debajo de 296 es el posición más débil. 4 semanas después, el tiempo será de 72 semanas, que es la mitad de 144. Esto será importante para el cambio de tendencia. A continuación, coloque el fondo O0 en la calculadora maestra al 232%, el mínimo del 16 de octubre de 1950, y el tiempo es de 124 semanas, que es el primer cuadrado de 144 y un precio de 300 está en 68 en la escala o 68 hacia arriba en el cuadrado de 144. En 2 semanas será 126 o 7 octavos de 144, que es importante para un cambio de tendencia. Cuando el precio está por debajo de 295, está por debajo del ángulo verde de 2 por 1. Desde 232% y es una posición más débil. 1 de febrero de 1933 bajo 280, estaba en el ángulo de 45 grados desde 72. Este es el cuadrado interior y es muy fuerte e importante. El precio a 48 es un tercio de 144 y una fuerte resistencia y nivel de compra. De 280 a 298 es 18 puntos arriba, un octavo de 144 y rally normal. Luego coloque la calculadora en 269, el mínimo del 9 de julio de 1951 y verá que el 7 de marzo de 1953 está en la semana 85 y el precio en 297 está en el ángulo de 3 por 1 desde 269 y 295 está en la línea roja 27 y también la línea verde 2 por 1 de 72 cruzó en 297 haciendo de este un nivel de resistencia. Y por debajo de 297 es una posición más débil. A continuación, coloque la parte superior de la calculadora sobre el 344%, la parte superior el 6 de febrero de 1951 y para la semana que finaliza el 7 de marzo son 108 semanas o 2/3 de 144. Esto indica un momento de cambio de tendencia. El precio de 299 está en la línea roja de precio de 99, un nivel de resistencia y venta. A continuación, coloque la parte superior de la calculadora en 314%, el máximo del 13 de agosto de 1952 y el tiempo es de 29 semanas. El ángulo verde 2 por 1 desde 144 el tope del 314% cruza en 300 en la semana que termina el 7 de marzo haciendo de este un nivel de resistencia y venta. Un precio del 296% está en la línea 126 hacia abajo y 180 desde el máximo, que es un octavo de 144. Para el 13 de agosto de 1952 lugar 72, la escala de precios, en 273%, que es un medio de 201% a 344%. Verá que 298 está en la línea 96, que es 2/3 de 144 y el ángulo de 45 grados de 126 se cruza en 299, lo que lo convierte en un nivel de venta. Coloque la calculadora maestra, que es la parte superior de la calculadora, en 310, el precio alto del 15 de diciembre de 1951. El 7 de marzo de 1953 sale en la semana 64, que es el cuadrado de 8. La línea de precio está en 132, que es 11 de octubre de 12 y es importante para un cambio de tendencia. Para obtener posición desde cero. Para la semana que finalizó el 15 de noviembre de 1951, que fue de 144 semanas desde el 14 de febrero de 1949, cuando el mínimo fue 201A como este era el final del cuadrado de 144, coloca la parte inferior de la calculadora en un precio de 288, que es 2 aumenta su precio y verá la posición desde cero para la semana que finaliza el 7 de marzo de 1953. El precio de 297 está en 9 en el tercer cuadrado de 144 y 9 es 1 sobre 16 de 144. El ángulo verde de 2 por 1 de 144 a 0 cruzado en 297 y en 5, 3 semanas estará en 72 que es la mitad de 144 e importante para un cambio de tendencia. Indicaciones mensuales. Utiliza la calculadora maestra de la misma manera en el gráfico mensual para obtener la posición por tiempo y precio. 28 de diciembre de 1952, 1932, mínimo de 44. Para el periodo que finaliza el 28 de marzo de 1955, 1953, es de 243 meses. Resta 144 y esto da 99 en el segundo cuadrado. Establezca la calculadora maestra en 0 con un precio de 288 y en el mes 99 y el precio de 299 está en 9 en el tercer cuadrado de 144. El segundo ángulo rojo sale en 99 y este tiene un precio 9 superior, que es 1 sobre 16 de 144. El ángulo de 45 grados desde 90 y el ángulo de 45 grados desde 108 en la calculadora maestra cruza 299, lo que lo convierte en un nivel de resistencia o de venta. Coloque la calculadora maestra en 0 en 201A y observe que el ángulo verde de 2 por 1 se cruza en 299 y el ángulo de 45 grados de 344 se cruza en 295. Cuando el precio está por debajo de 295, está en una posición más débil. Un precio de 296 está en la línea 96, que es 2/3 de 144. 1948, 15 de enero al 15 de marzo de 1953 es de 62 meses. Configure la calculadora maestra en 436 menos 3 cuartos. Esto será en el periodo de tiempo de 62 meses y 297, que es 144 hacia abajo en 436 menos 3 cuartos. Tenga en cuenta que la línea roja gruesa 63, que es 0.7 por 9, está por debajo de 297 y en el segundo cuadrado de 144 por debajo de 436 menos 3 cuartos y cuando el precio baje a 295 estará en una posición más débil.
El 27 de julio de 1939 bajo 670 coloque la calculadora maestra, es decir 0, el 67 y el 27 de febrero, 1953, son 163 meses y el 27 de marzo de 1953 son 164 meses. Si sumamos 144 a 67, esto da 211 como la parte superior del primer cuadrado en precio. Configure la calculadora en 211 y 164 son 20 meses en el segundo cuadrado de 144. Tenga en cuenta que el ángulo de 45 grados de 108 se cruza en 299, lo que lo convierte en un nivel de venta. 1920, 15 de febrero, alto 405, tiempo hasta el 15 de febrero de 1953, son 296, 396, meses o 2 cuadrados de 144 y 108 en el tercer cuadrado. Configure la calculadora maestra en 202A, que es la mitad de 405 y coloque 108 para febrero de 1953 y esto da un precio de 298, que es 96 en la escala y 2/3 de 144 en el nivel de resistencia. Menos 4. Configure la calculadora en 344% para el 6 de febrero de 1951 y 299 está en una escala de precios de 99 y el ángulo de 45 grados de 72 cruces en 297. Este es el cuadrado interior y el nivel de resistencia y cuando el precio cierra por debajo de 296 es una posición más débil e indica una mayor caída. Es bueno recordar que en esta época del año puede ocurrir una reversión en los precios o puede continuar un avance, por lo tanto, se debe usar una orden de stop loss de 30 por encima de 299 haciendo que la orden de stop loss sea 302. Si el precio de que la soja descienda y cierre por debajo de 287, que volverá al segundo cuadrado desde cero, estarán en una posición más débil. Después del 15 de marzo, si el precio de May Beans está por debajo de 286, estará por debajo del ángulo de 45 grados del 23 de diciembre de 1932, cuando el precio era de 440. Si practica con la calculadora maestra y la coloca en todos los puntos superiores e inferiores importantes y en los puntos intermedios de los gráficos diarios, semanales y mensuales, pronto verá que también funciona y aprenderá a obtener indicaciones de tendencias muy rápidamente. Calculadora maestra para periodos semanales para determinar la tendencia de valores y mercancías. Esta calculadora maestra muestra periodos de tiempo semanales de 7 días cada uno o un total de 52 semanas en un año. Esto representa 364 días calendario, por lo tanto al final de cada año hay una ganancia de un día y al final de 7 años una ganancia de 7 días, saliendo el periodo de tiempo una semana antes de la fecha de la alta y baja importante precios. También debe agregar un día por cada año bisiesto. Suponga que desea obtener el periodo de tiempo de 15 años, multiplica 365 por 15, suma el número de años bisiestos y luego divide el total de días entre 7 para obtener los periodos semanales de 7 días cada uno para usar la calculadora. Ver tablas de precios y periodos de tiempo. El cuadrado total de 52 es 2704, que podemos usar para medir semanas, días, meses, años u horas. Al usar días, por supuesto, se requerirían 2704 días para pasar por el cuadrado de 52. Esto daría 386 semanas y 2 días o aproximadamente 7 años y 5 meses, muy cerca del importante ciclo de 7 años, que es 90 meses. Si usamos horas para equilibrar o elevar al cuadrado 2704, obtenemos 112 al dividir 2704 entre 24, el número total de horas en un día durante el cual la Tierra da una vuelta completa sobre su eje. El cuadrado de 52, que se compone de periodos de 7 días, es uno de los más importantes para medir el precio y el tiempo. El número 7 se menciona en la Biblia más veces que cualquier otro número, excepto el número 3. Ambos números son muy importantes para usar en relación con los cambios de precio y tiempo. Los periodos de tiempo se inician a partir de las fechas reales de precios altos y bajos importantes y no desde el primer día de cada mes o el primer día de cada año. La calculadora tiene 104 semanas de ancho, lo que equivale a 2 años. Los periodos de tiempo se encuentran en la parte inferior de la calculadora, de izquierda a derecha hasta el 104, que completa 2 años, y hasta el 208, que completa 4 años. En la parte superior de la calculadora, a la izquierda, los periodos de tiempo van hasta el 312, que termina en 6 años, y en el 416, que termina en 8 años, y en el 520, que completa un ciclo de 10 años. Divisiones de periodos de tiempo. El año se divide por un octavo, lo que equivale a 6 semanas. MC2. Los ángulos van desde cada uno de los periodos de tiempo para el precio y el tiempo para equilibrar el cuadrado y mostrar los niveles de resistencia donde el precio y los periodos de tiempo indican un cambio de tendencia. Tercera y cuarta dimensiones de tiempo y precio. Conocemos 3 dimensiones, alto, ancho y largo, pero hay una cuarta dimensión o elemento en los movimientos del mercado. Probamos la cuarta dimensión con la calculadora maestra o cuadrado de 52 en periodos de tiempo de 7 días cada uno por 7 semanas o más, y la misma relación de precios. 7 de octubre de 52 es igual a 364 o 7 años. El círculo, el triángulo y el cuadrado. El círculo de 360 grados y los 9 dígitos son la base de todos los cálculos matemáticos. El cuadrado y el triángulo se forman dentro del círculo, pero hay un círculo interior y un cuadrado interior, así como un cuadrado exterior y un círculo exterior, que prueban la cuarta dimensión en la elaboración de los movimientos del mercado. Precio. Los puntos más importantes a considerar son: precio más bajo, precio más alto, el un medio punto, media o promedio entre el extremo alto y el extremo bajo. Obtenemos la cuarta dimensión, como se muestra en la calculadora maestra, dibujando ángulos de 45 grados desde el un medio punto o centro de gravedad, que es el más importante para la resistencia de precios. Volumen de ventas. Este es el poder que impulsa el mercado hacia arriba o hacia abajo, pero recuerde que el tiempo es el elemento más esencial y cuando se completa el tiempo, el volumen de ventas comienza a mover el mercado hacia arriba o hacia abajo. Hora. El tiempo se divide en tramos o ciclos por los que determinamos el cambio de tendencia. Precios diarios altos y bajos. Precios altos y bajos semanales. Precios mensuales altos y bajos 4. Precios altos y bajos anuales.
Los periodos de tiempo semanal y anual son los más importantes para las indicaciones de tendencia y para los cambios de tendencia. El día se divide en horas, minutos y segundos. Las 4 divisiones del día son amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. De estos, los más importantes son mediodía, cuando el sol está directamente sobre la cabeza o en un ángulo de 90 grados, y medianoche, el punto opuesto o 180 grados del mediodía y 90 grados del atardecer. Debido a que estamos usando periodos de tiempo de 7 días con la calculadora, la mitad de 7 días o 3% de días es importante para observar un cambio en la tendencia. Siempre mire el tercer y cuarto día desde cualquier nivel alto o bajo importante para un cambio menor en la tendencia, que luego puede convertirse en un cambio importante. MC3. Periodos de 7 días. Los periodos de tiempo de 7 días calendario desde cualquier nivel alto o bajo importante es de gran importancia. 14 días es el más importante y 21 días o 3 semanas es el siguiente en importancia. Las reacciones a menudo durarán 2 semanas y, a veces, 3 semanas y luego reanudarán la tendencia principal. Los repuntes en un mercado bajista a menudo duran 14 días y, a veces, 21 días y luego reanudan la tendencia descendente o principal. Múltiplos de 7 días, el cuadrado de 7 o 49 días es muy importante para el cambio de tendencia. Puede comenzar a observar este cambio después del día 42, pero es posible que la primera indicación de un cambio no ocurra hasta el día 45 o 46, que es un octavo del año o 365 días. 1/16 del año son 23 días. Por lo tanto, tanto el periodo de 46 días como el de 23 días son importantes para observar el cambio de tendencia. Le siguen en importancia 63 a 65 días porque 7 por 9 es 63 y el cuadrado de 8 es 64. 81 días o el cuadrado de 9 también es de gran importancia. 90 a 91 días es un cuarto del año o 7 de octubre de 13. Esto es de gran importancia para observar el cambio de tendencia. Por supuesto, la siguiente importancia es alrededor de 182 días o la mitad del año. Años. Más adelante nos referiremos a las 4 estaciones o las divisiones del año, que son primavera, verano, otoño e invierno, y es importante estar atento a los cambios de tendencia. Sin embargo, las divisiones de tiempo son a partir de la fecha de los precios máximos y mínimos importantes reales. Los ciclos anuales importantes son 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22%, 24, 25, 27, 28, 30, 40, 45, 49, 56, 60, 84 y 90 que es el gran ciclo. Dividimos los ciclos en un medio, que es el más importante, y también en los periodos de un octavo, un tercio y 2/3, y observamos estas partes proporcionales de los ciclos para detectar un cambio de tendencia. Por ejemplo, el gran ciclo de 90 años equivale a 1080 meses. Un medio es 45 años o 540 meses, un cuarto es 22% años o 270 meses, un octavo es 11% años o 135 meses, 1/16 es 5 menos 5 octavos. Años o 67% meses, el ciclo de 30 años o cualquier otro ciclo se divide de la misma manera. Múltiplos de 7 años. Los múltiplos de 7 años o de 84 meses son todos importantes para observar el cambio de tendencia. Estos son 7 años, 14, 21, 28, 35, 42 y 49, que es el más importante porque es el cuadrado de 7. Luego son muy importantes el 56 y el 63 porque es 7 por 9. 81, el cuadrado de 9, es muy importante. Los precios también se pueden utilizar en 7. Ejemplo, 98, 2 de octubre de 49. 126, 2 de octubre de 63. 162, 2 de octubre de 81, etc. Periodos de tiempo anuales, triángulos y cuadrados. Cuando sale un tercio de un año de cualquier mínimo importante al mismo tiempo que sale un cuarto o un medio de un año de otro máximo o mínimo importante, es de gran importancia por cambio de tendencia. La mitad de un periodo de tiempo anual es siempre lo más importante, al igual que la mitad del precio de venta más alto y la mitad del rango del precio es importante para los niveles de resistencia. Mediante la práctica, el estudio y la comparación, y colocando la calculadora sobre el gráfico semanal de máximos y mínimos, verá cómo funcionan todos estos precios y periodos de tiempo. Tiempo, precio, volumen, velocidad, pitch o tendencia. Cuando se completa un ciclo de tiempo, el volumen aumenta y el mercado comienza a subir o bajar más rápido. El tono o tendencia está determinado principalmente por el ángulo de 45 grados, que es el más importante, pero se pueden usar otros ángulos para determinar la tendencia. El tono o tendencia es la cuarta dimensión y muestra si el mercado es lento o rápido según los ángulos, ya sea muy agudo o por encima del ángulo de 45 grados o plano y lento, por debajo del ángulo de 45 grados, lo que provoca un mercado lento o progresivo que puede luego recuperar ángulos importantes y aumentar el tono del ángulo y comenzar a moverse más rápido. Todo esto se muestra en la calculadora maestra o cuadrado de 52. 3 maneras de cuadrar o equilibrar tiempo y precio. Equilibrar el precio más bajo con el tiempo medido en semanas y equilibrar el precio más alto con el tiempo. Equilibrar el rango, que es el total entre el extremo alto y el extremo bajo. Obtenga la cuarta dimensión equilibrando precio y tiempo en periodos de tiempo semanales como se muestra en el cuadrado maestro de escala de precios. La escala de precios sube y baja hasta 104.208.312.416 y 520, lo que se equilibra con los periodos de tiempo. Para granos, esta escala es de 4 centavos por bushel. Para acciones, es de $1 por acción. Los periodos de precio se dividen en un octavo y un tercio, al igual que los periodos de tiempo. Escala para algodón, café, cacao y huevos, cada un octavo de centavo equivale a 10 puntos. Por lo tanto, 52 indicaría 520 en precio y 104 indicaría 1040 para el algodón o cualquier otro producto comercial en 100 puntos a 10. Huevos, gráfico semanal de máximos y mínimos, comercio de huevos a un mínimo de 5 puntos. Usamos 10 puntos a un octavo de pulgada en el gráfico diario alto y bajo. La experiencia ha demostrado que una escala de 25 puntos a un octavo de pulgada, que representa una semana en el tiempo, funciona mejor.
Por lo tanto, 52 espacios en la calculadora indicarían 1300 o 130 para huevos, 104 representaría 2600, 156 representaría 3900, 208 representaría 5200 o 520 por docena para huevos, etc. Un periodo de tiempo de un año daría un rango de 130, un medio de esto sería 6 por 100 centavos, un cuarto sería 325 y un octavo sería 162. Por lo tanto, si desea obtener niveles de resistencia para precios superiores a 260, agregaría un 6%, lo que daría un 32%, etc. Todos ellos se muestran en la tabla adjunta para precios que ascienden al equivalente de 40 años calculados. Todo lo que tiene que hacer es recorrer el periodo marcado como un medio y obtener la fecha exacta durante cada año. Cuando el tiempo está a un medio o 182 días de un máximo o mínimo importante, y de la misma manera de la tabla, se obtienen los niveles de resistencia del precio en base al cuadrado de 52. ¿Cómo utilizar la calculadora maestra? Una columna de la calculadora se puede usar para un mes o un año, pero la calculadora está diseñada para usarse en el gráfico semanal de máximos y mínimos para determinar los cambios importantes en la tendencia. ¿Cómo utilizar la calculadora en el gráfico semanal? Coloque la parte inferior o 0 de la calculadora en 0, debajo de cualquier precio o colóquelo en el precio bajo, luego verá dónde se cruzan los ángulos y se indican los niveles de resistencia. Coloque la calculadora marcada como superior en el precio más alto en la fecha exacta en que se realiza el precio importante, luego podrá ver los ángulos importantes para la resistencia de arriba hacia abajo. El cuadrado interior o un medio punta. Coloque la calculadora en la mitad del precio de venta más alto o en la mitad del rango. Coloque la calculadora donde está marcado un medio o 26 semanas sobre el gráfico en la misma línea que se hace bajo o alto. Colocar la calculadora en 26 sobre el un medio punto mostrará la resistencia y si el precio está en una posición fuerte o débil. El cuadrado interior de L o S ángulos de 45 grados. El cuadrado interior de los ángulos de 45 grados comienza en 26, que es la mitad de 52, y se mueve hacia arriba o hacia abajo. Se cruza en 26, que es la mitad de 52. El ángulo de 45 grados que se mueve hacia arriba desde 0, cruza en 52 y 104, y el ángulo de 45 grados que se mueve hacia abajo desde una cima o nivel alto cruza en 52 y termina en 0. Todos estos importantes ángulos de 45 grados desde cualquier cruce alto o bajo importante en un cuarto, un medio, tres cuartos, etc., como puede ver, y equilibran el tiempo y el precio. Periodos de tiempo más importantes. Los periodos de tiempo más importantes son la fecha de aniversario de 1, 2, 3 años o más a partir de las fechas de los máximos y mínimos importantes. El segundo en importancia es la mitad del periodo de tiempo anual. El tercero en importancia son las 3 cuartos o 39 semanas de cada año. Cuarto, el punto 1 tercio o 17 semanas y el punto 2 tercios o 35 semanas también son periodos de tiempo muy importantes para el cambio de tendencia. Cuando esté calculando periodos de tiempo semanales, también debe considerar la importancia del ciclo de 3 años, el ciclo de 5 años, el ciclo de 7 años, el ciclo de 10 años, 15 años, que es la mitad de los 30 años. Ciclo anual, y 20 años, que es un tercio del ciclo de 60 años, y 30 años, que es un ciclo completo de 360 meses. Cuanto más largo sea el periodo de tiempo desde una parte superior o inferior importante, mayor será la variación, porque cada año del periodo de tiempo gana al menos un día, y en años bisiestos gana un día adicional antes del final del ciclo completo. La tabla de periodos de tiempo y precio muestra el tiempo exacto en 52 semanas a un año o 364 días calendario. Al calcular los años bisiestos y el tiempo ganado a razón de un día por año, sabe cuánto tiempo restar y puede hacer el ajuste para el periodo completo. Periodos de tiempo estacional. Al calcular los periodos de tiempo estacionales, no comenzamos a calcular el tiempo a partir del 1 de enero, sino que calculamos los periodos de tiempo a partir de la fecha en que comienza la temporada de primavera el 21 de marzo. Estos periodos están marcados en la tabla en un octavo, un tercio, etc. Son los siguientes. Periodos de tiempo de temporada media. Estos son el 5 de mayo, el 5 de agosto, el 8 de noviembre y el 4 de febrero. Se producen cambios importantes en la tendencia alrededor de estas fechas de mitad de temporada, pero se deben observar todos los periodos de tiempo anteriores para detectar cambios importantes en la tendencia. La tabla de periodos de tiempo y precios altos y bajos importantes se muestra con las cifras en la parte superior que van del 1 al 38. Los periodos de tiempo importantes se muestran con fechas exactas, y si desea buscar algo en el año 7, mueva a la columna marcada 7, y se movió hacia abajo hasta el 1 medio punto. Encontrará que 7% años son 390 semanas, etc., y cualquier precio en esta misma línea sería un nivel de resistencia importante. Al estudiar, practicar y experimentar con la calculadora maestra, aprenderá cuán valiosos son estos periodos de tiempo y precio en múltiplos de 7. Periodos de tiempo del 15 de febrero de 1920 al 4 de noviembre de 1954. Estos periodos van del 1 al 38. Suponga que desea obtener un medio punto o 26 semanas de cualquiera de estos importantes altibajos, baja a la columna marcada, un medio, y cruza para obtener todo el tiempo periodos que son medio año o 26 semanas desde cualquier punto alto o bajo importante. Corriendo del 1 al 38, estos son periodos de tiempo más importantes a partir de fechas de aniversario. Estas son las fechas reales de los máximos y mínimos extremos del 1 al 38 en el horario y son las siguientes. Estudia estos periodos en los años siguientes para ver cuándo se repiten los precios altos y bajos alrededor de estas fechas. Ejemplo, suponga que desea buscar en noviembre de 1954 las semillas de soja de mayo. Primero busca las fechas reales de máximos o mínimos. Encuentra el 26 de noviembre de 1948, alto 276 menos 3 cuartos y el 16 de noviembre de 1949, bajo 220 a continuación, busca el 1 medio punto y encuentra el 22 de noviembre de 1948, el 10 de noviembre de 1950 y el 20 de noviembre de 1954. Luego miraría a través de la columna de 1 octavo puntos en el tiempo y encontraría el 19 de noviembre, el 23 de noviembre, el 30 de noviembre y el 12 de noviembre.
A continuación, los un cuarto puntos en los periodos de tiempo son 11 de noviembre, 23 de noviembre, 15 de noviembre y 21 de noviembre. A continuación, un tercio puntos son 27 de noviembre, 9 de noviembre y 27 de noviembre. A continuación, los 3 octavos puntos son 8 de noviembre, 24 de noviembre, 6 de noviembre. Luego, los 5 octavos puntos son noviembre de 28, 12 de noviembre. A continuación, los 2 tercios puntos son 26 de noviembre. Los 3 cuartos puntos son 18 de noviembre, 17 de noviembre, 12 de noviembre, 11 de noviembre, 16 de noviembre. A continuación, los 7 octavos puntos son 14 de noviembre, 5 de noviembre, 14 de noviembre. Periodos de tiempo semanal para la soja 15 de febrero de 1920 al 4 de noviembre de 1954. Todos estos periodos de tiempo de diferentes máximos y mínimos se muestran en la columna que va desde el 4 de noviembre de 1954. El máximo del 4 de noviembre fue 299. Recorra la columna hasta 18. Luego mire arriba en la fecha y verá que 18 es 9 de febrero de 1949, bajo 201%. Por lo tanto, 299 fue el ángulo de 45 grados subiendo desde 0, desde 201%. Para obtener la posición actual hasta la semana que terminó el 22 de enero de 1955, agregue 11 semanas. Sumar 11 a 299 da 310. De la misma manera, sumar 11 a todas las demás cifras en la misma columna y las actualiza todas. Mire en la columna 21 y verá que el tiempo es de 253 semanas hasta el 4 de noviembre de 1954. Estas 253 semanas son desde el 28 de diciembre de 1949, cuando se registró el último mínimo en 224. Para la semana que termina el 22 de enero de 1955, agrega 11 semanas, lo que da 264, lo que significa que el ángulo de 45 grados desde 0, en el gráfico semanal se cruza en 264. Cada semana este ángulo sube 10. Por lo tanto, cuando el precio cierre por debajo de este ángulo, estará en una posición más débil e indicará precios más bajos. El ciclo de tiempo más importante es desde el 27 de julio de 1939, bajo 67. Esto está debajo de la columna 6. Pasa a la columna 6 a la línea debajo del 4 de noviembre y encuentra el tiempo 797 semanas. Agregue 11 a esto para llevarlo al 22 de enero de 1955, da 808 semanas. Esto se puede dividir por 2, 3 y 4 para actualizar los ángulos. Compruebe todos los demás periodos de tiempo de la misma manera. Verifique los niveles de resistencia de precio y tiempo con la tabla de tiempo que va de 1 a 40 años. Ejemplo, el último máximo de May Beans, el 29 de diciembre de 1954, fue del 285%. 286% es la mitad del rango de la opción. Mire la tabla debajo de un medio punto y verá que 286 está en la zona de un medio y es 5% años en el tiempo. 266% en la misma zona es de 5 menos un octavo años. Encontrará todo esto en las instrucciones y los niveles de resistencia de Time and Price. Estudia esta tabla de resistencia de precio y tiempo en conexión con el cuadrado maestro de 52 y verá que es el indicador de tendencia de precio y tiempo más importante que jamás haya descubierto. Entradas populares de este blog. A1. El curso de materias primas de